Continuamos en esta cápsula. Vamos a empezar hablando sobre la ley penal, como lo mencionamos en la cápsula anterior, y vamos a hablar de las fuentes y la norma legal. Por esto vamos a decir que la fuente formal es el proceso de creación de normas y tiene que ver con una instancia reguladora y con un procedimiento de regulación. El resultado es la norma penal. Y así es fuente el proceso legislativo, no la ley que es su resultado. Igualmente, fuentes son los procesos reglamentario convencional, internacional, jurisprudencial, etc. En el orden penal, los tipos y las sanciones se encuentran en preceptos que tienen rango de ley. Esto lleva a diversas consideraciones. Por una parte, ¿a qué se puede llamar ley? En el sentido deseado por el penalismo liberal, si éste pretendía contener el arbitrio del juzgador. Jamás se propuso mudarlo por otro arbitrio tiránico. Por esto, la idea de ley o bien el ideal de ley apareja un fundamento democrático y respetuoso del ser humano, la voluntad popular encaminada al alcance de objetivos plausibles, y esto quiere decir que no solo derecho, formalmente, sino siempre derecho justo materialmente. Bajo otra perspectiva, podemos decir que el artículo 133 de la Constitución menciona que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Tal es el núcleo normativo de más elevado rango para la tipificación y la punición. En diversos niveles se hallan otras leyes, y esto las expedidas por el Congreso de la Unión, a las que no se atribuye el carácter de emanadas de la Constitución, pero fundadas en esta y consecuentes con ella también. También así las expedidas por los estados. Solo excepcionalmente fija la Constitución los elementos de un tipo penal. Por otra parte, contiene referencias a delitos que pueden figurar en disposiciones ordinarias. De lo primero son ejemplos los tres párrafos iniciales de la fracción 18 del artículo 107 de la Constitución sobre privación ilegal de libertad. También el tercer párrafo de la fracción tercera del artículo 109 acerca del enriquecimiento ilícito de servidores públicos. De lo segundo, la referencia a conductas delictuosas sin anticipación de sus elementos típicos. Lo son el artículo 22, que proscribe la pena de muerte por delitos políticos y lo permite en los casos de traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, homicidio con tres calificativas, incendio, delito contra las personas con este medio comisivo, plagio, asalto en caminos, piratería y delitos graves del orden militar, y el artículo 108, segundo párrafo, acerca de la responsabilidad exigible al Ejecutivo durante el tiempo de su encargo, que se contrae a traición a la patria y delitos graves del orden común. Por esto también podemos decir que el Código Penal contiene las figuras de los delitos tradicionalmente considerados como principales. Tutelan bienes básicos del individuo o del grupo humano, familia, nación, humanidad. Y en lo que se respecta o respecta a aquel, paz y seguridad, vida e integridad, honor, libertad y seguridad sexuales y patrimonio. Ahora, el desarrollo social tiene dos proyecciones legislativas en este ámbito: la incorporación de nuevos tipos, como ha ocurrido en los delitos cometidos por servidores públicos y en los ilícitos contra la salud pública y las personas en su patrimonio. También la adopción de un capítulo penal en los ordenamientos especializados. Esta opción suele prevalecer y es razonable, a condición de que se respete la estructura del régimen penal, que se asienta en el Código Penal, y de que las figuras se elaboren conforme a la técnica del derecho penal. Y en efecto, se trata precisamente de normas penales, aunque se localicen en otros ordenamientos. Ahora,
También existen delitos no previstos, sino en leyes especiales o en tratados internacionales, y entonces se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del Código Penal y en su caso los conducentes del libro segundo. La parte general del derecho penal gobierna la aplicación de todas las normas especiales, y es improcedente que un ordenamiento especial incluya una parte general del derecho penal. Ahora, numerosos ordenamientos federales contienen figuras delictivas, según la ordenación de delitos elaborada por la Procuraduría General de la República, aquellos que eran como la Ley Federal de Aguas, por mencionar alguno, también la Ley de Amparo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ahora podemos también decir esto por mencionar algunos, pero ahora vamos sobre las fuentes, como mencionamos al principio, continuamos con las normas internacionales. Y en este sentido hay debate, toda vez que en él hay un debate sobre el concepto de derecho penal internacional y las normas del Ius Gentium contribuyen a integrar el orden punitivo cuando han sido recibidas por el derecho interno. La suscripción, la ratificación, aprobación por el Senado, promulgación por el Ejecutivo. Y estos aportan tipos y otros puntos relevantes. Los jueces de cada estado deben sujetarse directamente a los mandamientos de los tratados, como de la Constitución y de las leyes federales emanadas de ella, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los estados. También existen numerosos tratados internacionales que interesan a la materia penal y algunos refuerzan los derechos públicos objetivos, cosa que no acontece en las declaraciones, aunque hay opiniones en otro sentido. La Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de ese mismo año, por ejemplo. Y a estas se les asigna valor político y moral, pero no la vinculante característica del imperativo jurídico. También la tienen los tratados que derivan de las declaraciones como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En otros casos, los convenios internacionales fijan obligaciones para los estados, que influyen sobre la formulación de tipos como la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Algunos instrumentos de trascendencia más procesal que penal y contienen prevenciones que limitan, por inmunidad, el despliegue de la jurisdicción represiva. Convención sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por ejemplo, y la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963, ambas suscritas en Viena, también como ejemplo. Ahora, todos los sistemas, o mejor dicho, todos los tratados internacionales significan un sistema de colaboración entre estados. Algunos se concentran en ese propósito para la investigación de delitos o para el enjuiciamiento y la ejecución de condenas. Aquí interesan los tratados de extradición, típico acto de auxilio jurisdiccional, y México es parte de la Convención de Montevideo de 1933 y ha suscrito varios instrumentos bilaterales de esta materia. Es ordenamiento supletorio la Ley de Extradición Internacional, que fue elaborada y publicada en 1975, también corresponde, o podemos mencionar, la cuestión del asilo territorial y diplomático, de signo contrario a la extradición, la no colaboración, porque se brinda refugio al perseguido por la autoridad de otro país. Sobre asistencia bilateral en procedimientos penales, se debe citar también el Tratado de México y España, que también abarca la extradición, y el Convenio para Asistencia Recíproca en Procedimientos Penales entre México y Estados Unidos de 1987. En cuanto a ejecución, se ha afianzado el régimen de repatriación de reos para ejecución extraterritorial de sanciones, fundado en el último párrafo del artículo 18 constitucional y contenido en los tratados con Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bolivia, Belice y España.
También podemos decir que un mandamiento que acota explícitamente el alcance de la colaboración internacional es el último párrafo del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se podemos mencionar como antecedente, como historia o como ejemplo, incorporado en 1987 y establece la competencia de la Procuraduría para el cumplimiento de leyes, acuerdos y tratados de alcance internacional, como se fijó en ese tiempo. Ahora, también podemos mencionar otra fuente como normas en el sistema de contravenciones. Y hay debate sobre el emplazamiento de las leyes o reglamentos del derecho penal administrativo, entendido como régimen de faltas o contravenciones. La discusión no se ha planteado solo en México. Los antiguos códigos penales comprendieron crímenes, delitos y contravenciones. En México dominó el sistema reglamentario estrictamente a base de reglamentos autónomos con apoyo en una interpretación del artículo 21 constitucional que indica compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por 36 horas antes de la reforma de 1982 y también podemos decir que la prevención se conserva, pero varió su interpretación para permitir que un ordenamiento legal incorpore la organización de los juzgados de faltas, el procedimiento y las sanciones. Al reglamento autónomo corresponde la definición de las infracciones. Y por esto se expidió la Ley sobre Justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno del Distrito Federal de 1983, también podemos mencionar como antecedente. Ahora, vamos a concluir esta parte en esta cápsula y vamos a continuar igual hablando de la ley penal y vamos a empezar diciendo de la norma legal en el sistema militar.